Dios vivo, es ese Espíritu Santo, ¿no?, que está en nosotros ahí escribiendo, y no solo en tablas, ¿no?, como fue escrita quizás muchas de estas escrituras, sino que dice que fue escrita en el corazón, ¿sí?, en un corazón de carne. Y así el Señor iba trabajando en nosotros cuando comenzamos, ¿no? Y su Espíritu iba escribiendo en nuestro corazón cada palabra, cada escritura. Quizás desde que empezamos a estudiar en Vida Abundante, ¿no?, que nos hacían memorizar. Bueno, acá hay muchos tutores de Vida Abundante, pero tengo el primer versículo que lo aprendíamos de memoria, que decía en Juan 1:12, ¿no? Porque todo aquel que en Él cree y le recibe, les concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y así de repente el Señor va escribiendo a través de su Espíritu en nuestro corazón, y a la vez nosotros vamos conociendo al Señor, vamos conociendo su palabra, su escritura. Nos empiezan a salir estos versículos, capaz de que medio entrecortado, quizás sabemos de memoria, nos olvidamos la cita. Por ahí cuando hablamos con alguien que está en un problema, nos empiezan a saltar versículos. Y es el Señor que ha estado trabajando todo este tiempo en nosotros a través, ¿no?, de su Espíritu, escribiendo ahí en nuestros corazones. Está bien, según esta escritura, no somos nosotros evangelios, pero somos una carta que escribió el Señor, ¿no?, que escribió el Señor a través de su Espíritu. Y de esa manera es como nosotros somos, de esa manera es como el mundo nos tiene que ver, de esa manera es como nosotros vamos siendo transformados, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros vamos reflejando a la sociedad, a nuestro lugar de trabajo, a la anónima donde estamos. Vamos reflejando esto que el Señor va escribiendo en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, bueno, igual haciendo un paréntesis, de ahí salta, ¿no?, la importancia de poder estudiar la palabra, ¿sí? Gracias a Dios tenemos el privilegio, ¿no?, de poder tener un montón de libros que podemos estudiar acá, ¿no?, arrancando con Vida Abundante, Panorama, la vida de Jesús. Y si bien lo que estudiamos es la misma palabra del Señor, que quizás ya la conocemos porque la leemos todos los días, porque hacemos el plan de un año y termina ese año y volvemos otra vez, pero el estudiar la palabra de Dios de esta manera nos ayuda a nosotros a poder estructurar nuestros pensamientos, a saber de cómo ha sido, por ejemplo, la vida de Jesús en estos 3 años que estuvo en la tierra, o con Vida Abundante, cuando uno comienza y empieza a conocer, ¿no?, sobre el bautismo, sobre la comunión con los hermanos, sobre el perdón de los pecados, ¿no? Esa división que nos recordaba Dani el fin de semana, ¿no?, que el pecado hizo entre nosotros y Dios. Y vamos recordando todas esas cosas, ¿no?, que es lo que el Espíritu va escribiendo en nosotros, ¿no? Por eso es importante el estudio de la palabra. Y así es como por ahí quizás va pasando el tiempo y empezamos a adentrarnos más en la palabra, a conocerla, empezamos a ver otros predicadores, empezamos a poner uno de Estados Unidos, por ejemplo, uno que habla en inglés que está traducido, y dice, qué unción que tiene esta persona, ¿no? Y empezamos como a consumir, ¿no?, de eso, a adquirir palabras, pensamientos nuevos, y quizás empezamos a estudiar, hacemos una carrera. Justo a mí me tocó, cuando yo estaba haciendo la licenciatura, también me tocó hacerla en una universidad católica, y tenía una materia ahí que era teología antropológica, se llamaba, que yo renegaba con esa materia porque era muy, muy católica, pero hay muchas cosas que a mí no me las enseñaron así acá. Pero también podemos toparnos con otros pensamientos filosóficos, pensamientos psicológicos, de grandes pensadores. Y así, además de nosotros estar apegados a la palabra, estudiar, vamos incorporando a nuestro conocimiento distintas filosofías, distintas enseñanzas. Y así con el pasar del tiempo, me pasó a mí, ¿no? Me sentí como que
fui yendo quizás detrás de ciertas corrientes, ¿no? que se daban en el mundo, que sonaban bonitas y que de cierta forma tenía que ver con lo que es la palabra del Señor. Bueno, de hecho por eso se llamaba así este mensaje, ¿no? Limpiados por la palabra. Entonces yo quería presentarles, ¿no? 3 corrientes que quizás las podemos identificar, las podemos ver, quizás hemos pasado, estamos pasando, o por ahí quizás sabemos de alguien que está por ahí y que es necesario que se vuelva a la palabra del Señor, ¿no? ¿Sí? Una de las primeras corrientes que quizás es conocida, ¿no? Es sobre el maquiavelismo, se llama, Maquiavelo. Quizás lo han conocido, lo han escuchado de esta persona, ¿no? Que escribió un tratado, era específico sobre liderazgo, sobre jefatura, sobre cómo imponer cierta autoridad, ¿sí? De ahí viene, bueno, está escrito, ¿no? Dice que de ahí sale la frase esta, ¿no? El fin justifica los medios, ¿sí? La hemos escuchado, quizás la hemos nombrado, la hemos pensado o la hemos puesto en práctica, no aquí quizás con cuestiones de la iglesia, pero quizás en nuestro trabajo, quizás sacando provecho de algo. Pero nosotros vamos entendiendo por la palabra de que para nosotros no es así. El fin no justifica los medios de ninguna manera para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿cuál puede ser nuestro fin? La salvación. ¿Cómo llegamos a la salvación? Hay una sola manera, a través del Señor, a través de este versículo que le decía, ¿no? Creerle y aceptarle al Señor, tener una nueva vida, una transformación interior. Quizás una persona que está metida en un pensamiento así podría decir, bueno, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo canto alabanzas y levanto las manos, llego a ese fin, ¿sí? Que es la salvación. No, completamente equivocado. Entonces, el pensamiento maquiavélico, por así decir, nos lleva a una hipocresía, nos lleva bueno, como se ve ahí, ¿no? Una persona con una careta, una persona que finge estar acá, que finge una entrega al Señor, una persona que quizás dentro de su corazón no ha recibido al Señor, ¿sí? Quizás hay personas así en medio nuestro, quizás hay personas que necesitamos también a veces volvernos, ¿no? Al fundamento de la palabra. La mentira, la traición, actuar con cierta maldad, hasta excusarse para no hacer un servicio. Bueno, Mari lo expresaba, ¿no? en las Escrituras, cuando eran invitados a las bodas y ponían excusas para no asistir a las bodas. También era poner excusa, ¿no? Esa mentira con piel de verdad, ¿no? Como dice el pastor a veces, que no dejan de ser excusas, no dejan de ser mentiras, ¿sí? Todo a fin de conseguir un medio. También esta corriente también se caracteriza por el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo es poner en práctica una creencia, una religión, una ciencia o algo y ver si funciona. Entonces, ¿qué es lo que dice esta persona? Si de esta manera me funciona, a mí me sirve. Para mí es bueno. Si yo hago esto y funciona, para mí es bueno. Y hay veces que eso hace de que uno se vaya apartando y vaya dejando lo moral de lado, ¿sí? Me acordaba cuando habíamos estado haciendo, mientras leía y repasaba, pensaba en esto, ¿no? De cuando nos había tocado hacer los choris el otro día y de repente se nos quemó un par de choris y los tuvimos que dejar de lado. Pero por ahí estaba en mí decir esto, lo cortamos, lo abrimos, le metemos mucho chimi y lo entregamos. O sea, no se va a notar, está un poquito quemado. Y había alguien que me decía, no, pero la grasa, se siente el sabor en la grasa quemada. Pero es verdad, y probamos, y no se siente nada. Y por ahí eso, ¿no? Esos pensamientos son por ahí los que
los que nos pueden llevar. No los vendimos, por las dudas, aclaro que esos quedaron allá. Pero por ahí son ejemplos a lo que nosotros podemos ser arrastrados, ¿sí? Tenemos la necesidad quizás de vender, pero ¿qué ponemos en juego? Nuestra moral, nuestra integridad, nuestra verdad, nuestra condición. Hay mucho en juego, por lo que no deberíamos de perder, ¿sí? El que está en esta corriente también dice que saca versículos de contexto y los usa para justificar una posición, ¿sí? Para justificar cierta autoridad, ¿sí? Algo totalmente sacado de contexto, algo que no tiene que ver con la enseñanza que el Señor nos da en su palabra, pero que la podemos usar para nuestro fin, para justificar algo que nosotros hacemos. Podemos usar la palabra como para manipular personas, para poner en presión a otros o hacerles sentir culpa, ¿no? Con tal de sacar un provecho. Y es la manera en la que se mueve. Por eso a veces es necesario que nos miremos a través del espejo de la palabra para conocer también nuestra posición. Seguramente hay algo ahí que nos empieza a decir, no está bien lo que estás haciendo, no está bien esto. Cuando tenemos esa duda es mejor dejarlo de lado y continuar. No dejar de lado esto, sino lo que estamos por hacer, ¿no? Porque sin duda es el Espíritu Santo el que nos está trayendo a nuestra mente, a nuestra conciencia, lo mal que estamos actuando, ¿sí? Hay un segundo pensamiento también que se llama el sincretismo. Y a mí me llamaba la atención porque quizás por el nombre uno no lo conoce, pero sí es algo que es práctico, que es común, que a veces no nos damos cuenta y está en el ambiente, que es una fusión de ciertas religiones, ciertas filosofías, ciertos pensamientos que sumado a nuestra condición de cristiano o a lo que nosotros conocemos de la palabra, formamos nuestra propia fe. Nuestra fe en la que nosotros vamos seleccionando ciertos principios que pueden ser compatibles con otras creencias. Decimos, esto se parece a lo que yo estudié en la clase de psicología avanzada. Entonces, esta parte de la Biblia me gusta, me parece bien. Y por ahí vamos desechando y vamos dejando de lado lo que es realmente importante, ¿sí? Entonces, empezamos a descartar parte de la Biblia, empezamos a arrancarle hojas a nuestra Biblia, ¿no? Y vamos dejando solamente lo que nos sirve, lo que a nosotros nos parece y a lo que nosotros venimos trayendo quizás de una vida pasada, ¿sí? No hubo un cambio en nuestro corazón, en nuestro interior. El Espíritu quizás está escribiendo todavía en nuestro corazón, pero le decimos, no, pará, esto no lo escribas todavía porque para mí no es así, ¿sí? Entonces no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Entramos en un relativismo espiritual, dice, que la enseñanza bíblica la empezamos a hacerla como algo alegórico, como algo que no tiene, ¿cómo decirlo, no? Es como se reinterpreta la Biblia de una manera en la que nosotros podamos descartarla, ¿sí? Empezamos a reinterpretar ciertas doctrinas que son fundamentales, ¿no? Ciertos principios que son fundamentales, ¿no? La resurrección del Señor, la salvación a través de Él, la necesidad de perdón de pecados, y la empezamos como a suavizar, la empezamos a dosificar, empezamos a hacer de que eso no sea tan esencial para llegar a la salvación. De esta manera opera este sincretismo. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Como les decía, quizás no lo vemos así específicamente, quizás tengamos un poquito de uno, un poquito de otro, quizás vemos personas que lo tienen, quizás sin querer, sin darnos cuenta, vamos deslizándonos en esto, ¿sí? Y hay una tercer corriente que es el subjetivismo.
El subjetivismo depende de lo que yo pienso, ¿sí? Entonces empezamos a aplicar la palabra del Señor de manera que se ajuste a nuestro entendimiento. Lo que yo leo de la palabra me sirve, pero yo lo pienso de esta manera. Es todo relativo, nada es absoluto. Eso es lo que dice el subjetivismo, ¿no? Es verdad que a través del Señor, a través de la fe, uno puede ser salvo. Y sí, es verdad, pero yo creo que si hacemos obras buenas, también podemos ser salvos. Y si somos buenos, también podemos ser salvos. Y así es como se empieza a manejar el subjetivismo. Tiene mucho de nosotros, mucho de nosotros entronados, ¿no? Y dejando al Señor de lado. No dejamos que el Señor haga su obra en nosotros. No dejamos que el Señor trabaje en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está escribiendo en nuestro corazón, le decimos, mirá, escribí mejor de esta manera porque se parece más a mí que a lo que yo necesito. Se parece más a lo que yo quiero para mí, ¿sí? Entonces vamos dejando de lado la palabra del Señor. Y así es como estas corrientes empiezan a trabajar en el mundo. Y a veces sin darnos cuenta estamos inmersos, estamos metidos. Y el Señor nos alertó de todo esto. Si me acompañan a Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13:9. No lo quise poner ahí, lo dejé en blanco porque quería que usen sus Biblias. Dice, Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, ¿sí? Con este regalo del Señor, ¿no? Con esto que el Señor nos da. Y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿sí? Acá hay un llamado de atención a que no nos tenemos que dejar de llevar por doctrinas diversas. Hay un montón de doctrinas, un montón de ideas, un montón de pensamientos, un montón de ideologías dando vuelta sobre las cuales no debemos dejarnos llevar, ¿sí? Sino que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Esto que proviene del Señor, este regalo que el Señor nos da, ¿no? Con eso es que debemos afirmar nuestro corazón. Tito, vamos al libro de Tito. En el capítulo 1, en el versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Acá ya está hablando dentro del pueblo de Dios, ¿no? Los de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Acá está hablando de este pensamiento que les decía, ¿no? El pensamiento maquiavélico. Que bueno, Maquiavelo todavía no existía acá, pero ya había esta corriente, ya estaba este pensamiento. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndele duramente para que sean sanos en la fe, ¿sí? Hay un llamado a que estas personas que se han desviado, estas personas que son de esta corriente, sean sanos en la fe. ¿A través de quién? A través de Tito, ¿no es cierto? Porque le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad.
todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Acá existe esto también que es característico, una apariencia de fe, una apariencia de una vida de fe, que en lo exterior se los ve como vasos limpios, pero por dentro están todos sucios, ¿no? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra buena. Entonces acá el Señor, a través de su palabra, a través de estas personas inspiradas, ¿no?, por el Espíritu Santo, nos enseña que aún dentro de la iglesia podemos encontrar este tipo de personas, ¿sí? Podemos ir mucho más atrás, ¿no?, al Antiguo Testamento, en Jeremías 4. Y dice en el versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para el bien no supieron. ¿Sí? Personas que han conocido al Señor, bueno, en realidad no lo han conocido al Señor, ¿no? Dice, no me conocieron. Quizás estaban dentro del pueblo del Señor, seguían al montón, pero no conocían al Señor. Eran personas que no practicaban esto, ¿sí? Podemos ir a Romanos 1, también conocemos. Estas son todas advertencias, ¿no?, del Señor a través de su palabra acerca de todas estas corrientes, acerca de todos estos pensamientos que andan dando vueltas, que aún en el día de hoy, ¿no?, en el 2024, siguen dando vueltas. Romanos 1, una palabra muy conocida, en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, acá ya está hablando de personas que conocían al Señor, ¿sí?, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pusieron de lo suyo solamente, fueron subjetivos a lo que a ellos le parecían. Conocían al Señor, pero se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a ser subjetivos, relativos a lo que el Señor les había enseñado. Y su necio corazón fue entenebrecido. Acá podemos ver la consecuencia de seguir esta corriente, ¿no? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy podemos ver esta corriente, ¿no?, que está muy fuerte con la ideología de género, que tienen cierta apariencia, ¿no?, que parecen ser sabios, ¿no?, porque son pensamientos nuevos, cosas que no hemos escuchado cuando nosotros éramos chicos y decimos, wow, ¿cómo se le puede ocurrir esto a estas personas? Es decir, pero acá el Señor es claro en esto, ¿no?, porque dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Bueno, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, y bueno, y de ahí viene toda una lista de pecados que son terribles, ¿no? Pero esto fue porque fueron envanecidos en sus propios razonamientos. Y eso hizo que el corazón se vaya entrenebreciendo, ¿sí? Y son personas que, podemos decir, ¿no?, que conocieron a Dios, ¿sí? Como dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué era lo que conocían de Dios? Si eran judíos, conocían la Torá, conocían lo que los profetas habían escrito, conocían también los salmos, conocían de memoria estas cosas, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco.
pero aún así su propio razonamiento entenebreció los corazones. ¿Sí? Primera de Corintios 3. Dice en el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Sí? Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Sí? Acá el Señor habla sobre esto, de la sabiduría del mundo, la sabiduría de lo que nos rodea a nosotros, a lo que nosotros también estamos expuestos. Obviamente acá lo está hablando dentro de la iglesia también, por eso es el cuidado que nosotros debemos de tener. Santiago 3:15 dice que existe una sabiduría que no proviene de lo alto, sino que es, ¿se acuerdan cómo es? Animal, ¿cómo? Diabólica y... Yo lo busco porque si no me olvido. Terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Así dice Santiago 3:15. La sabiduría que es una sabiduría que no proviene de lo alto. No es una sabiduría que viene del Señor. El principio de la sabiduría, por Proverbios, sabemos de qué es el temor al Señor. ¿Sí? Y esta sabiduría que no proviene de lo alto dice que es terrenal, que es de acá, se mueve a este nivel de tierra, es animal y es diabólica. ¿Sí? Entonces el Señor también a través de su palabra nos ayuda. Y si vamos a Colosenses 2, Colosenses 2, en el versículo 6, dice, por tanto, ¿sí? Por tanto es como una conclusión a todo lo que venía hablando arriba, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Acá podemos ver, está bien, capaz en su Biblia está separado ahí por un título, pero esta lectura continúa, ¿no? Dice que, por tanto, de la manera que habéis sido recibido al Señor, andad en Él. ¿Sí? Acá el Señor nos llama a que volvamos a ese comienzo. Volvamos, no nos habla de este volver al primer amor en esta escritura, ¿no? Sino que volvamos a ese momento en cómo habéis recibido al Señor. ¿Sí? No sé si por ahí alguno se acuerda cómo fue que lo recibió al Señor. Y también acá nos dice, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, nos está hablando de ese momento en que lo recibimos, andad en Él. ¿Sí? Hemos recibido al Señor con gozo, hemos recibido al Señor a través de su palabra, hemos recibido al Señor a través de su Espíritu. De esa manera en la que lo recibimos, andad en Él. Volver a ese momento, volver a ese comienzo en donde nos convertimos, a donde empezamos a caminar por fe, a donde nuestro fundamento de todo era la palabra del Señor. ¿Sí? Es cierto, hemos ido creciendo espiritualmente, hemos ido aprendiendo de la palabra, hemos hecho, 5, 10, 15 libros, llegamos hasta el de Pastoral de la Familia y a la vez le hemos incorporado ciertos conocimientos filosóficos a todo eso. Y quizás nos hemos enredado con ciertas corrientes de este mundo. Pero acá el Señor nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, bien agarrados, ¿no? Y sobreedificados. O sea que hay una edificación y sobre eso
continuamos. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y quizás yo en algún momento lo conté, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando comencé a venir a la iglesia, yo tenía una lucha, porque yo sinceramente no quería hacer nada con venir a este lugar. He empezado a venir, empecé a acompañar a Romy, a los chicos, y yo lo contaba, ¿no? Yo me sentaba por allá atrás, cerquita de la puerta, cosa de salir disparado, ¿no? Y lo escuchaba al pastor hablar, y él venía hablando sobre la crianza de los niños. Y me acuerdo yo de esas escrituras, ¿no? Como le decía, no me acuerdo la cita, pero decía, ¿no? Que la vara de la disciplina los alejará de la necedad, ¿no? Entonces yo pensaba en eso y yo decía, yo le voy a hacer caso a lo que dice este pastor, decía yo. Y cuando hablaba sobre el matrimonio y hablaba el pastor y nos decía que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que si se van a acostar así enojados y traten de hablar y solucionar su problema antes de que se duerman, no se duerman enojados porque que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo anotaba y decía, ¿cómo puede ser que esto lo puedan decir así? O sea, yo me acuesto enojado y estoy enojado, decía yo. Y no le voy a hablar hasta que me hable, decía. Había también hablando sobre el tema de la economía, el pastor nos hablaba, no sean garantes de nadie, decía, ¿no? Y justo caía mi hermano que tenía que poner a su hijo en un alquiler y necesitaba que sea garante y yo decía, no te voy a hacer de garante, pero ¿por qué no? Si tenés un buen sueldo, tenés el recibo, solamente eso, no, yo no voy a ser garante. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios dice que no y punto. Y yo le decía así a mi hermano y me dolió tanto hacerlo. Y me acuerdo que yo ponía en práctica esto que el pastor venía hablando acá. Yo, la verdad que no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada del Señor. Yo venía porque quería acompañar a mi señora, quería estar con ella, quería estar con mis hijos. Y yo notaba que cada vez que ellos volvían a casa, ellos tenían una alegría por dentro que yo lo veía y me sentía como apartado de mi propia familia, ¿no? Y eso me traía a mi soledad. Y eso fue lo que me empezó a traer a la iglesia. Y yo mientras me sentaba allá atrás decía, ¿cómo puede decir esto el pastor? ¿Cómo le voy a pegar a mi hijo con la vara para sacarle la necedad? No, si mi hijo es lo más importante que tengo, ¿cómo le voy a pegar? Y un día le decía a Romina, mira, vamos a hacer caso a lo que tu pastor dice. Vamos a empezar a disciplinar a nuestros hijos, vamos a empezar a diezmar, vamos a empezar a ofrendar. Si nos quedamos sin plata, es culpa tuya y culpa de tu pastor y de tu Dios, ¿no? Y eso era lo que yo tenía adentro, ¿sí? El pastor venía hablando de las ofrendas, de los diezmos, y nosotros estábamos apretados, ¿no? Económicamente estábamos apretados, pero yo quería hacer caso a la palabra. La única intención que tenía yo era demostrar que la palabra de Dios no era verdadera, que todo lo que se enseñaba desde acá era falso. Yo solamente quería demostrar eso. En mi interior quería demostrar eso. Por eso empecé a aplicar la palabra. Empecé a decir, bueno, vamos a hacer caso. Y nos quedamos hasta las 3 de la mañana tratando de solucionar problemas y seguíamos, ya por cansancio era la solución. Y así diezmábamos, poníamos ofrendas, disciplinábamos a nuestros hijos. Y fue un momento en que llegamos de una reunión y sentados en la cama estábamos, y yo le pensaba y le decía a Romy, che, ¿cuándo fue la última vez que discutimos? ¿Cuándo fue la última vez que peleamos fuerte? Que no nos hablamos por día. Para nosotros era común pasar de una semana 4 o 5 días sin hablarse, ¿no? Era un muro de hielo,
¿sí? Y el que dobla primero es el más blandito, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo pasaba que el Señor había estado obrando en mi vida, en mi familia, en mi economía? ¿Sí? Y solamente por hacer caso de la palabra, solamente por pararme en ese fundamento. El pastor dijo que es así y lo vamos a hacer así. ¿Sí? Y si esto va mal, culpa de tu pastor, ¿eh? Yo, nada que ver. Sin embargo, el Señor fue trabajando en mi vida, fue trabajando en mi familia, en mi economía, y todo a través de la palabra, todo a través de poner en práctica la palabra, todo poniendo como fundamento la palabra del Señor, ¿sí? Hacerle caso así, ¿no? Como el caballo, ¿no? Así el caballo de carrera, a ojos cerrados, no mirando para ningún costado, haciendo caso solamente a lo que el Señor dice. Por eso es que le decía, quizás esta palabra me chocaba y me golpeaba, porque quizás sin darnos cuenta nos vamos desviando de este fundamento de la palabra. Yo soy tendiente a desviarme, a escuchar un pensamiento lindo, filosófico, y no está tan mal lo que dice, pero se parece a esto que dice la Biblia, y vamos acomodando lo que nosotros conocemos de la Biblia. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros volvamos a esto, ¿no? Volvamos a la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo, como decía ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Limpiando nuestra cabeza con la palabra. Necesitamos volvernos a los fundamentos de la palabra. Yo necesito volver. Quizás no es el caso de ustedes, quizás este es para otro que ustedes conocen y que está caminando por esta filosofía y que le pueden transmitir, ¿no? O quizás les puede servir para en algún momento o tenerlo en cuenta también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primero con humildad, ¿no es cierto? La humildad y reconocer al Señor, reconocer su palabra como la autoridad para nuestra vida. La voz de Dios hablando en nosotros, ¿no? El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Nosotros reconocemos a nuestro Dios como algo grande, algo inmenso, omnipresente, omnipotente, como lo más grande que puede haber, ¿no? Y así de chiquito somos nosotros. Y reconociendo eso nos hace que nosotros actuemos con humildad, tomemos esta palabra con humildad, humillándonos también, ¿sí? Fuente de verdad y autoridad final para nuestra vida, ¿no? Someter nuestro entendimiento, nuestra cabeza, lo que nosotros pensamos, todo sujeto a la palabra, ¿sí? Y no solo eso, sino también su voluntad a lo que el Señor enseña. Lo hacemos con fe, ¿no es cierto? Con fe porque nosotros creemos y sabemos de que la palabra del Señor es inspirada por Dios. Entonces, si es así, nosotros cada enseñanza la aplicamos a nuestro diario vivir. Cada cosa que nosotros leemos en su palabra, aplicada al diario vivir, ¿sí? Quizás para algunos es difícil, pueden haber palabras, mensajes difíciles, pero como decía el pastor, no importa, usted siga leyendo que en algún momento le va a entrar en la cabeza. En algún momento vamos a hacer que este lenguaje de la palabra, ¿no? O este lenguaje que tiene Reina Valera, por ejemplo, que por ahí puede ser complicado cuando arrancamos, se nos vaya haciendo nuestro también, ¿no? Y empezamos a hablar como Reina Valera, empezamos a hablar con ciertos términos formales, pero comenzamos a entender. Entonces, aplicamos toda la enseñanza a nuestra vida diaria. Todo esto con fe. No solo tomando las promesas como una realidad para nuestras vidas, ¿no? La salvación, el gozo. No solo tomando eso, sino también tomando cada advertencia del Señor como algo importante, ¿sí? Una alarma ahí de danger cada vez que el Señor habla de su ira, cuando el Señor amonesta a su pueblo. Tomarlo como una advertencia también con la importancia que requiere, ¿no?
Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, este también es Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice que cuando Pablo le hablaba de la palabra de Dios, ellos la recibieron no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios. Y así la creían ellos. Entonces, ellos recibieron esa palabra por fe, ¿sí? Recibieron la palabra sabiendo que era de Dios. Lo tenemos que hacer con obediencia, ¿sí? Obediencia, bueno, Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solo oidores, ¿no es cierto? Porque si somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con obediencia. La palabra dice así, yo hago así, no hago como a mí me parece, ¿sí? Entonces, lo ponemos en práctica, vivimos a través de su enseñanza, permitimos que nos guíen nuestras decisiones, ¿sí? Y no solo en decisiones, sino también en nuestro comportamiento. Le hacíamos repetir y aprender de memoria un versículo, ¿no?, a los chicos cuando estudian vida abundante, que decía: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Esta en otra versión, ¿no? Pero tiene que verse claramente de que uno se volvió al Señor, ¿sí? Entonces, eso es obediencia a su palabra, ¿sí? Dice con apertura al cambio, dice: cualquiera que oye estas palabras, en Mateo 7, dice: cualquiera que oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Entonces, ¿cómo es con apertura de cambio? Desafiados a cambiar, desafiados a crecer espiritualmente, a tener un cambio de raíz, a corregir nuestros errores, a ser transformados cada vez más parecidos a la imagen de Cristo, ¿sí? Que de hecho ese es el fin de su palabra, ¿no? Porque dice que toda escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así es como dice la escritura, ¿no? Dice: con gratitud, debemos recibirla con gratitud, porque la palabra de Dios no es más que un regalo precioso para nosotros, ¿no? Debemos atesorarla, no el libro, sino el contenido del libro, como dice el pastor. Entonces, es importante que nosotros seamos agradecidos porque Dios nos habla hoy. Bueno, como se llama en la traducción, ¿no? Si nosotros leemos la Biblia hoy, Dios nos habla hoy. Entonces, agradecidos porque Dios nunca deja de tener palabra para nuestras vidas. Quizás el versículo que leí hoy lo leí hace un año y hoy lo interpreto de una manera distinta por el crecimiento y la madurez que uno pueda tener o por la experiencia por la que uno está pasando. Y en base a eso uno puede tomar decisiones, ¿no es cierto? Y finalmente tomarla con reverencia, ¿sí? ¿Cómo es con reverencia? Es con un profundo respeto, ¿sí? La palabra de Dios no es un juego. Por ahí, si bien es fácil por ahí hacer la analogía de decir, es el manual de instrucciones para nosotros, decimos. Por ahí, no sé, me hace un poco de ruido esa expresión, ¿no? Porque no es tanto un manual de instrucciones, sino que es la voz de Dios, que nosotros la tenemos en nuestras manos. Es Dios hablando en nuestras vidas. Es Dios diciendo lo que quiere de nosotros. Es Dios ofreciendo, extendiendo su brazo misericordioso, su brazo de amor para sacarnos del lugar en donde estamos y llevarnos a ese lugar de salvación, ¿no? Entonces, tomar la palabra de Dios con respeto, con asombro por lo que ella representa, ¿no? Cuando la estudiamos
la tenemos que estudiar con seriedad. Yo entiendo que por ahí muchas veces, como somos nosotros mismos los tutores de nosotros mismos, por ahí quizás no le damos la importancia que deberíamos, ¿sí? Pero el estudiar la palabra tiene que ser algo serio para nosotros, tiene que ser algo importante. Está bien, quizás hoy el libro de vida abundante tiene un costo que está, qué sé yo, por decir alrededor de 10.000 pesos, pero ¿qué curso que uno puede hacer no sale mucho más que eso? A ver, un curso de tratamiento de uñas, un curso de, no sé, por decir, pienso en alisado de pelo, por ejemplo, o un curso de guitarra, ¿no? Qué sé yo el otro día pagué por un curso y he pagado más que eso. Y estos cursos, ¿no? Este estudio de la palabra que se nos ofrece en este lugar no tiene un costo tan elevado comparado a lo que salen otros cursos que están en el mundo, que no nos van a edificar, no nos van a hacer crecer espiritualmente, ni nos van a acercar, ¿no?, al conocimiento de Dios. ¿Sí? Ay, no quiero extenderme tanto. Por eso, finalmente quería que leamos. Bueno, y pensando en esto, ¿no?, de que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en nuestra mano es inspirado por Dios. Esto no es más que la doctrina de Dios, ¿sí? ¿Qué es una doctrina? Un conjunto de ideas, de enseñanza, de normas. Es un conjunto de todo esto que a nosotros nos enseña, ¿sí? Entonces, la doctrina de Dios la tenemos a nuestro alcance. Qué arma, ¿no?, tan poderosa para cuando el enemigo nos ataca, ¿no? Entonces, no debemos de descuidar las Escrituras. Y finalmente vamos ahí a Juan 6. Si querés sacar la diapositiva, Sabi. Vamos a Juan 6. Bueno, y pensando, ¿no?, en esto que es doctrina de Dios, ¿no?, que es inspiración de Dios y que nace, ¿no?, de esta mente tan hermosa, tan grande, que nosotros no podemos darnos cuenta a veces cómo ha sido esa inspiración de Dios. No podríamos mezclarlo con otros pensamientos. La palabra, ¿no?, en Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Cómo podemos aportar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, ¿no es cierto?, a lo que está escrito acá? Sería como ilógico, sería como manchar, ¿no? Juan 6, en el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos de Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor hace una invitación, ¿no?, a los 12 discípulos. Personas un montón de discípulos que se estaban yendo, un montón de discípulos que seguían a Jesús y empezaron a dejarlo. El Señor les hizo una invitación a los 12 y les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Pero Pedro, iluminado en ciertas ocasiones, ¿no?, dijo estas palabras tan lindas: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese es el pensamiento, ¿no?, que me traía hoy a poder compartirles acerca de esto. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si nosotros estamos en tristeza, en depresión, si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si nosotros estamos pasando
por un momento de desesperación, si solo en Él, en su palabra, encontramos la esperanza de vida eterna? ¿A quién iremos si nosotros estamos en aflicción, en tribulación? O cuando no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Que nos sentimos solos ahí contra el mundo, no tenemos ni un hermano cerca, ni el pastor quizás nos atiende. ¿A quién iremos cuando estamos ahí solo contra el mundo que nos ataca, nos insulta, nos desprecia? ¿A quién iremos? Solamente al Señor, ¿no? Que tiene palabra de vida eterna. Así que le invito a que podamos orar y si por ahí está en esta condición en la que yo me he encontrado y anduve por ahí también vagando en estas corrientes, me puede acompañar también en oración. Y si no, también acompáñame en oración, porque es lindo orar y hablar con el Señor y pedirle también al Señor fortaleza, pedirle a su Espíritu Santo que no deje de escribir en nuestros corazones esa carta tan linda que somos, ¿no? En la que nos estamos convirtiendo. Que no seamos nosotros quienes interrumpimos o agarramos la mano del Espíritu Santo para que no escriba o escriba lo que nosotros queremos, no. Dejemos que el Espíritu Santo escriba con libertad en nuestras vidas, ¿sí? Señor, te damos gracias por este momento de poder estar en tu casa, Señor, y poder compartir tu palabra, esta palabra tan hermosa, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que discierne los pensamientos, Señor, que transforma el alma, el espíritu. Te agradecemos, Señor, porque tú no nos has dejado solos, Señor, porque tu palabra, Señor, la podemos tener con nosotros, porque tú hablas, Señor, aún hasta este día y vas a seguir hablando en nuestras vidas, Señor, vas a seguir transformando nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no seamos arrastrados, Señor, por corrientes de este mundo, Señor, que no son más que necedades, Señor. Queremos aferrarnos hoy a ti, a tu palabra, Señor. Queremos aferrarnos, Señor, a esta fuente de verdad que tenemos en nuestras manos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener tu palabra. Gracias porque podemos compartirla, porque puede ser escrita, Señor, en nuestros corazones y traerla a memoria cuando lo necesitemos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de salvación para nuestras vidas. Solo tú tienes palabras, Señor, para el desanimado, para el desesperado, para el que está en depresión, Señor. Y nos aferramos, Señor, a ella. Nos aferramos, Señor, a lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Porque tú no dejas de escribir, Señor, en nuestros corazones. Porque tú no dejas de enseñarnos y de exhortarnos, Señor, de corregirnos. Te agradecemos porque sabemos que eso nos hace sentir amados. Ayúdanos, Señor, a que nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, Señor, vaya menguando, Padre, para que al ser expuestos, Señor, al espejo de tu palabra, Señor, podamos reconocer nuestros errores, nuestras falencias, nuestras cosas a corregir. Necesitamos de ti, Señor. Que tu Espíritu, Señor, no deje de hacer esa obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, en tu palabra, Señor, con humildad, con fe, sabiendo de que tú estás transformando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomarlo con seriedad, con reverencia, Señor, porque es lo que proviene de ti, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Dios, porque podemos tener la confianza, Señor, de que tu palabra es viva, verdadera, eficaz, Señor, que podemos caminar, Señor, sobre ellas sabiendo de que tú no vas a dejar que caigamos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos tener tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas transformando. Dejamos, Señor, este momento en tus manos y nuestras vidas, Señor, nuestra familia, nuestros hogares, Señor, confiado en que tú estás haciendo, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.